Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Feliz año, feliz 2023. Espero que se la hayan pasado excelente, que hayan tenido unas excelentes fechas decembrinas con ustedes y, bueno, con sus seres queridos. En este video les voy a hablar sobre los sistemas de justicia penales. Nosotros escuchamos decir por ahí en la calle, en la tele o en las noticias, ¿no? El sistema de justicia, pero no entendemos muchas veces a qué se refiere con esto. El sistema de justicia en general, un sistema de justicia se refiere a todo este aparato estatal, administrativo, gubernamental que se encarga de procurar e impartir justicia, es decir, de decir conforme a derecho qué es lo que le corresponde a cada persona por una determinada conducta. Un sistema de justicia engloba distintos ámbitos. Está la justicia civil, la justicia administrativa, la justicia mercantil, incluso si lo queremos ver así. Y en este caso vamos a hablar de los sistemas de justicia penales. Como su nombre nos lo indica, vamos a hablar de este aparato gubernamental que se encarga de impartir y procurar justicia en el ámbito de lo penal. Cuando hablamos de lo penal, del derecho penal, estamos refiriéndonos a este sistema de normas jurídicas que regula y estudia todo lo referente al delito, a las penas y a todas las medidas que van incluidas con las mismas, como son las medidas de seguridad. Esto de un grosso modo es el derecho penal. Básicamente se refiere a todo lo que tiene que ver con las conductas delictivas y las penas que se le imponen a estas. Así que vamos a describir cuáles son los sistemas de justicia penal que han existido y que existen todavía y vamos a hablar de cuál es el nuestro. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con esto, que son los sistemas de justicia penales o el sistema de justicia penal. Vamos a empezar por el más primigenio o el que ha existido desde siempre, que es el famoso sistema inquisitivo. Estoy seguro que más de uno por aquí, o si no, pues se los comunico, ha escuchado hablar de un órgano que fungió durante la Edad Media y todavía durante un periodo de la Edad Moderna, que se conoció como la Santa Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio. En fin, lo reconocemos por esta palabra de Inquisición, ¿no? ¿Por qué es Inquisición o por qué hacemos esta apelación a inquisitivo? Bueno, inquisitivo, inquisidor, inquisición, viene de un verbo en latín que significa preguntar, cuestionar. Entonces, el sistema inquisitivo en lo que se basa precisamente es en la pregunta que el órgano jurisdiccional hacía de las personas imputadas. El sistema inquisitivo preveía anteriormente, cuando estaba vigente en nuestro país, esta serie de etapas para resolver un asunto de carácter penal. Primero existía una averiguación previa. En la averiguación previa es donde se investigaba qué había ocurrido, cómo había ocurrido, con qué instrumentos, quiénes habían participado, quiénes habían sido testigos, etcétera. Se daba una preinstrucción en la cual nosotros, digamos, dábamos un previo de, por decirlo de alguna manera, de cuál podría ser la resolución del proceso. Es decir, podríamos decir, si tenemos el caso de que un hombre mató a una persona, decíamos en la preinstrucción, pues el caso pinta como para que sí es culpable o pinta como para que es inocente, es como para dar una idea. Ya en la instrucción estamos llegando a una formación del caso, donde ya se están presentando pruebas, alegatos, se están presentando testigos. En la primera instancia lo que se hacía es que se daba una primera resolución. Se decía, por ejemplo, se hacía el llamado juicio, el llamado a juicio, estaba el juez, el imputado, la parte acusadora, y ahí se decía, te declaro culpable, te declaro inocente. Eso era la primera instancia. Si no, pues todos estaban felices, todos estaban de acuerdo, pues hasta ahí quedábamos y ya nos íbamos directo a una ejecución. Pero si, por ejemplo, en este caso de que el hombre mató a la persona, llegamos a la primera instancia y el juez decía, tú eres culpable, y la persona imputada decía, no, yo no soy culpable, estás mal, entonces existía la segunda instancia, que era que un órgano jurisdiccional superior revisara la sentencia del órgano jurisdiccional inferior para decir si tiene razón, si es culpable, o decir no estás mal, no era culpable, era inocente. Y finalmente llevamos a la ejecución. Un perfecto ejemplo de este sistema inquisitivo es una película documental, digámoslo así, que existe en YouTube, que se llama Presunto culpable o Presunto inocente, es un título así, que es precisamente el caso de un chavo que fue acusado de un homicidio, fue recluido y una vez en reclusión empezó su proceso. En la primera instancia lo condenaron, dijeron que era culpable,
pero precisamente su abogado apeló a segunda instancia y cuando llegó a la segunda instancia, el juez dijo que era inocente. Por eso se llama así presunto culpable. No me acuerdo si es presunto culpable o presunto inocente, pero algo así se llama. Es muy bueno y es el claro ejemplo de lo que era el sistema inquisitivo. ¿Por qué digo era y por qué hablo de este sistema en pasado? Porque se supone actualmente que este sistema ya no es el sistema de justicia penal mexicano. Antes sí existió y fue el que rigió durante muchos siglos. El sistema inquisitivo se caracterizaba además porque su sistema de valoración de la prueba era de manera tasada, es decir, se establecía una serie de parámetros para decir si una prueba se admitía o no. Por lo tanto, esta estimación ya nos echaba, digamos, a perder un poco el ofrecimiento de pruebas, porque si, por ejemplo, yo quería, supongamos que era el caso, ¿no? Está el homicidio de un hombre hacia una persona. Y supongamos que decía la ley o decía el sistema de justicia, si tú quieres probar el homicidio de una persona, tienes que presentar el objeto con el cual la privó de la vida y tiene que estar en determinadas condiciones. Y si no está en determinadas condiciones y si no cumple con tales características, entonces esta prueba ya no va a ser admitida. Y supongamos que el hombre mató a la persona con una pistola. Y entonces, como la pistola pasó por distintas manos, digamos, se rompió la famosa cadena de custodia. Varias personas la tocaron. Entonces, lo que haríamos en el sistema inquisitivo es decir, esa pistola ya no sirve porque ya mucho la tocaron, entonces ya no. Actualmente esto ya no es así. Actualmente lo que se busca precisamente es que cuando exista una prueba, cuando exista un instrumento que nos permita dar una prueba, se tiene que hacer un procedimiento específico para permitir que esa prueba se resguarde y en caso de que sí se quiera presentar, sea a consideración de las partes y sea ya posteriormente un juez el que lo determine, pero que no sea la propia ley la que desde un principio te diga cómo tiene que ser así, 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 si no es así, entonces ya me echaste a perder todo. El sistema inquisitivo, ¿por qué se caracterizó? Porque era muy común el uso de la tortura y de las prácticas degradantes. Ustedes recuerden, inquisitivo, inquisición. ¿Qué hacía la inquisición? Pues torturar a la gente. No es como que los inquisidores se sentaban a platicar con los reos y les decían, a ver, pero cuéntame, ¿qué es lo que hiciste? Sabemos perfectamente qué es lo que hacían. Los acostaban en el potro, los azotaban, los dejaban colgados, los mutilaban hasta que soltaran la sopa. Entonces, el sistema inquisitivo era uno muy violento y si me preguntan de derechos humanos en este sistema, evidentemente no existían, ni siquiera tenían razón de que era. Otras características menos violentas, digamos, del sistema inquisitivo, que no, bueno, sí son violentas, número uno, no se reconocía la presunción de inocencia. El sistema inquisitivo funcionaba de la siguiente manera. Si alguien te incrimina, tú tienes la obligación de demostrar tu inocencia. Entonces tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Eso era el sistema inquisitivo. Si a mí me decían, Yello es culpable de robo, entonces yo era culpable hasta que yo demostrara que no lo había hecho. Se preveía una figura dentro del sistema inquisitivo que era la llamada persona de confianza, que era un sujeto que iba a acompañar al imputado durante todo el procedimiento penal, algo así como un ángel de la guarda, supongan ustedes. Hoy en día esta figura ya no existe. En el sistema inquisitivo, todas las pruebas que aportara el Ministerio Público adquirían el carácter de prueba plena y por lo tanto no se podían refutar ni controvertir. Si el Ministerio Público decía que el vecino de la esquina había visto cómo lo había matado, entonces esa prueba era plena y yo como imputado no puedo decir que eso no era cierto porque el vecino ni estaba. Eso no se podía hacer en el sistema inquisitivo. Lo que decía el ministerio era lo que era la realidad y era prueba plena. No había chance de controvertir. Obviamente esto es una vulneración al debido proceso, ¿no? Porque bien sabemos que todas las personas cuando somos llevadas a un proceso tenemos el derecho de controvertir y tenemos el derecho de mediar y de contraatacar, digámoslo de una manera, bajo los principios que existen dentro del proceso penal. Y finalmente, durante el sistema inquisitivo, el juez fungía tanto como órgano investigador como órgano revisor y el que, digamos, de alguna manera resolvía. Era tanto órgano de investigación como de resolución, lo cual era una total barbaridad porque el juez que les iba a decir si eran culpables o no era el mismo que se encargaba de ver que la investigación fuera adecuada y se encargaba de valorar las pruebas y de aceptarlas. O sea, el juez hacía todo. Entonces, esto vulneraba por completo la imparcialidad de un juez, porque el juez cuando llegaba al mero momento del juicio, pues ya tenía una carga, ya había visto cómo había sido el proceso y ya había visto, no, pues este tenía razón, la prueba de este sí me convencía más, este estaba mintiendo, entonces ya llegas con una carga de valor, digamos, y al momento del juicio, pues ya tu decisión no va a ser 100% imparcial, porque ya tienes una idea previa del proceso. Hoy en día, pues esto ya no es así, como lo vamos a ver. Todo esto es el sistema inquisitivo.
que funcionaba de esa manera. Como podemos ver, tenía muchas deficiencias, se basaba casi 100% en el aparato estatal y contenía muchas violaciones a derechos humanos, es más, ni siquiera los consideraba. Ahora, pasamos al sistema acusatorio adversarial. Si ustedes revisan el artículo 20 constitucional, primer párrafo, les va a decir que el sistema en México será acusatorio y oral. Se supone, según la ley, que este es el sistema que actualmente nos rige, un sistema acusatorio adversarial oral. Como lo he mencionado, el sistema acusatorio adversarial se caracteriza porque es oral, es un sistema que favorece la oralidad por sobre lo escrito. Es decir, todas las actuaciones, todos los procesos y todo lo que lo contiene se va a basar 100% en lo que las partes alegan en palabras y se va a regir, perdón, ahí la falta de ortografía, por estos principios. Publicidad. El sistema acusatorio busca que todo lo que se lleva en un proceso, que todo lo que se ejecuta sea público, que las personas lo puedan conocer y puedan ver cómo actuó el Estado. Obviamente que si los casos contienen cuestiones muy delicadas, por ejemplo, menores de edad o delitos demasiado delicados o cuestiones, por ejemplo, de que a la familia de la persona que fue atacada o de la persona que perdió algo, pues no quiere que se sepa, pues obviamente ahí la publicidad va a ser una excepción. Pero mientras no sea así, todo lo que haga el Estado tiene que ser público y todos podemos ver cómo decidió el juez, en qué se basó, qué pruebas consideró, etcétera. Inmediación. Esto quiere decir que durante el proceso penal o durante lo que dura el proceso, las partes van a tener la posibilidad de escuchar y ser escuchadas. Es decir, que puedan presentar sus alegatos, que puedan presentar sus pruebas, que puedan ofrecer su punto sobre el caso, perdón, pero también van a escuchar el de la otra parte. Aquí no va a ser de que nada más lo que yo digo es lo que es, no. Las dos partes tienen derecho a ser escuchadas, las dos partes tienen derecho a presentar sus cosas. Contradicción, este es el principio que les decía. En el sistema inquisitivo lo que presentara el Ministerio Público era prueba plena y así era. Aquí no, aquí existe el principio de contradicción. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo digo que lo que el Ministerio Público está presentando es falso, tengo derecho yo a decirle, ¿sabe qué, juez? Eso no es cierto por esto y esto y esto. Se puede contravenir lo que entre las partes están diciendo. Entonces, tienen derecho a escuchar y a ser escuchadas, pero también tienen derecho a refutar aquello que consideran que no es cierto o que no va a favorecerles. Está el principio de concentración. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso penal tiene que, valga la redundancia, ser concentrado. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las actuaciones, que todos los pasos que se tomen dentro del proceso se tienen que resumir, tiene que ser algo breve, tiene que ser algo que no amerite demasiadas sesiones, que no amerite que a cada rato estén llamando a las personas a, ay, ahora venga dentro de 3 meses a declarar y dentro de 3 meses viene a presentar sus pruebas. No, o sea, si en una misma sesión se puede que la persona de presente alegatos y a la vez presente pruebas, pues que se haga en una sola sesión. Hay que concentrar el proceso para que sea más reducido y dure menos. Y la continuidad, si un proceso se inicia, un proceso se tiene que terminar. Un proceso tiene que seguir toda la serie de pasos que se prevén, pero se tiene que terminar sí o sí. No podemos dejar casos inconclusos, no podemos decir a la gente, no, pues sabe qué, pues ya, supongamos que es inocente, no, o sea, si ya se inició, si ya se presentó una denuncia, pues a lo que sigue y a lo que sigue hasta determinar y hasta llegar a las últimas consecuencias. Así, esos son los principios que rigen al sistema acusatorio adversarial. Como les digo, según la ley, este es el sistema que actualmente nos rige. Vamos a ver que no es tanto así. Estas son las principales diferencias entre el sistema penal inquisitivo y el sistema penal acusatorio. En el sistema penal inquisitivo, todos los delitos se iban a juicio y por eso estaba saturado el sistema penal. En el sistema penal acusatorio se supone, entre comillas, que solamente los delitos graves van a juicio. Pero aún así, el sistema penal está atascado. Y si no me creen, vayan a ver a los juzgados y al Ministerio Público. En el sistema penal inquisitivo, inicia el proceso y solo interviene el Ministerio Público. En el sistema penal acusatorio, la víctima forma parte del proceso. Perdón, y esto lo podemos ver en el artículo 20 constitucional. En el artículo 20 constitucional, ustedes lo pueden abrir en su constitución y van a ver que tiene tres apartados, apartado A, apartado B, apartado C. El apartado A habla sobre las generalidades del proceso, el apartado B habla sobre los derechos que tiene el imputado, o sea, la persona a la que se le está señalando la comisión del delito, y el apartado C va a hablar de los derechos de la víctima. Entonces, esto que conocemos hoy como el artículo 20 y estos apartados que les estoy contando no existían antes. Son producto de una reforma que se llevó a cabo en nuestro país en el año 2008, cuando se modificó totalmente el sistema penal de justicia.
el sistema de justicia penal, perdón. Anterior al 2008 estaba este sistema penal inquisitivo. En el 2008 se hizo una reforma constitucional que estableció el sistema penal acusatorio, que es el que actualmente se supone que nos rige. Y con esta modificación, precisamente, lo que se buscó impulsar fue que la víctima participara dentro del proceso, que pudiera coadyuvar y que pudiera llegar a la resolución del mismo. Es por eso que el sistema penal acusatorio tiene esta particularidad o esta característica de que la víctima interviene en el proceso. En el sistema penal inquisitivo, el Ministerio Público cuenta con fe pública, por lo que él puede valorar y tasar pruebas, como lo hemos visto, mientras que en el sistema penal acusatorio solo el juez es el que puede dar valor a las pruebas. Solo un juez es el que te puede decir esta prueba se admite o esta prueba se desecha. En el sistema penal inquisitivo solo existe un juez, como les dije, que es el que hace tanto labores de investigación como de resolución, mientras que en el sistema penal acusatorio las funciones de un juez se dividen en tres jueces diferentes. Un juez de control, que es el que va a conocer desde que se te presenta la denuncia hasta la etapa de investigación, ese que va a estar viendo las pruebas, ese que va a estar escuchando los alegatos que las partes formulan. Después tenemos un juez de juicio, que va a ser un juez que va a llegar a un juicio, no va a tener idea de nada del proceso, él no va a saber qué pruebas presentar, él no va a saber absolutamente nada, él va a llegar, se va a sentar y las partes le van a decir, mire juez, estas pruebas, estos alegatos ya me fueron, etcétera, etcétera, y este juez de juicio es el que va a decir, te declaro culpable, te declaro inocente, pero no tiene que saber nada previo del asunto, absolutamente nada. Y finalmente tenemos un juez de aplicación de la pena, que es un juez que va a decir, a ver, el juez de juicio ya te declaró culpable, ahora yo te voy a decir cómo te vamos a aplicar la pena. Si la pena es de 2 a 8 años de prisión, yo te digo va a ser de 5 años de prisión en tal reclusorio, vas a tener que hacer tal cosa y además vas a tener que pagar tal multa, supongamos. Entonces, en un ejemplo, para dejarlo más en claro, si por ejemplo a Juan lo acusaron de homicidio, si Juan fuera juzgado en el sistema penal inquisitivo, un juez conocería de todo el proceso, va a conocer de todas las pruebas y es el mismo que lo va a juzgar, pero en el sistema penal acusatorio, un juez, que es el juez de control, va a conocer de la denuncia, de los alegatos que se formulen, va a aceptar las pruebas. Otro juez le va a decir a Juan, eres culpable, y otro juez le va a decir, a ver, ya te declararon culpable, ahora yo te digo cómo va a ser tu pena y cómo se te va a aplicar. Entonces vemos que aquí ya hay una búsqueda de imparcialidad y que de las funciones jurisdiccionales se dividan y se especifiquen las tareas. El sistema penal inquisitivo, los juicios son escritos, se supone, en la mayoría y a puerta cerrada. Y el sistema penal acusatorio, los juicios se supone que son orales y son públicos. Se busca dar preferencia a la oralidad y a la publicidad. El sistema penal inquisitivo, los procesos son muy largos y el sistema penal acusatorio también, pero el objetivo del sistema penal acusatorio es que sea más rápido. La realidad es que no se ha logrado y son igual de tardados y ha sido el mismo canto, pero bueno. Ahora bien, finalmente tenemos un sistema penal que es el sistema mixto. La ley dice que México tiene un sistema penal acusatorio oral. La realidad de las cosas es que nosotros tenemos un sistema de justicia penal mixto. ¿Por qué mixto? El sistema mixto surge en Francia a partir de la Revolución Francesa con que teniendo como antecedente el Código de Instrucción Criminal francés. En el sistema mixto hay dos investigaciones, hay dos etapas, perdón, la de investigación y la de juicio. El juez se va a apoyar en la libre convicción de la producción de la prueba, es decir, el juez va a guiarse 100% por las pruebas, se va a guiar 100% por lo que las partes logren demostrar, y este es un sistema que es escrito y a la vez oral. ¿Por qué les digo que en nuestro país, aunque se supone que en la ley dice que es un sistema penal acusatorio, somos en realidad un sistema mixto? Porque si ustedes van a un juzgado, si van al Ministerio Público, se van a dar cuenta que no es cierto eso de la oralidad. Hoy en día todavía los procesos son escritos y aunque se busca dar preferencia al oral, hay muchas cosas que siguen siendo escritas. Entonces nuestro sistema es mixto porque es tanto escrito como oral y la realidad es que nosotros tenemos un sistema de etapas bastante similar al sistema mixto. Nosotros tenemos tres etapas en el proceso penal: la etapa de investigación, la etapa de intermedia y la etapa de juicio, primordialmente. Entonces, en la realidad nosotros tenemos básicamente un sistema mixto, pero los que existen y han existido son el sistema inquisitivo, el acusatorio adversarial, el mixto, y pues bueno, según la ley, lo reitero una última vez, según la ley, somos un sistema penal, somos un sistema de justicia penal acusatorio oral. La realidad es que somos un sistema de justicia penal mixto, porque aún estamos en esa transición de lo escrito a lo oral, de lo inquisitivo a lo acusatorio, y pues básicamente de lo aplastante del Estado a la participación de las partes que se ven involucradas en un delito.
Estas son las referencias que yo utilicé para elaborar este video, pero también les recomiendo que puedan investigar más sobre estos temas, los sistemas de justicia penal, obviamente en el caso de México, porque si se van a otros países van a encontrar cosas totalmente diferentes. Y bueno, yo les recomiendo esta bibliografía para que lo puedan revisar y puedan consultar estos casos donde, no, donde puedan consultar información sobre estos sistemas de justicia. Y bueno, sin más por el momento, hasta aquí llegaría este video. Espero que les sea de utilidad, espero que les sirva. Les deseo que tengan un excelente año, que todos sus objetivos y sus propósitos se cumplan. Nos estamos viendo, que tengan una excelente semana y pues nos vemos en la próxima ocasión.